Entonces, lo primero que vamos a ver es, de acuerdo a los apuntes, lo tengo. Ya me voy a copiar esto. Entonces, vamos a comenzar a ver lo que es la unidad número 1. Voy a mover esto un poquito. Unidad número 1. Es la introducción a la resistencia material. Todo lo que vemos en las clases virtuales es un complemento de los apuntes, ¿no? No es lo mismo que los apuntes. Los apuntes ustedes denle una leída y cualquier observación me dicen. Entonces en las clases virtuales complementamos lo que hay en los apuntes. Entonces aquí tiene un pequeño concepto de lo que es la resistencia de materiales. Ahí indica que es una ciencia sobre los métodos de ingeniería de cálculo. O sea, cuando uno, esto se refiere a que cuando uno hace un cálculo estructural de una viga, una columna, cualquier estructura, siempre se tiene que verificar ese cálculo a la resistencia, la rigidez y la estabilidad de cualquier estructura. Entonces, cuando uno hace un cálculo de resistencia de materiales de cualquier elemento estructural, vuelvo a repetir, su análisis tiene que centrarse en estos tres elementos, que son la resistencia, la rigidez y la estabilidad. De cualquier elemento estructural, ya sea un perno, un remache, una soldadura, un tubo que conduce gas o que conduce agua, una viga, una columna, todos esos elementos sí o sí se verifican en estos tres conceptos: resistencia, rigidez y estabilidad. Cualquier estructura, cualquier elemento estructural de ingeniería sobre eso. Ahora vamos a analizar cada uno de estos elementos, que es la resistencia, la rigidez y la estabilidad. Vamos a comenzar con el concepto de estabilidad. Acá, porque el desarrollo teórico está en ese orden, ¿no? Los libros primero indican resistencia, rigidez y estabilidad. Pero en el cálculo, cuando uno hace ya en la práctica, siempre se comienza con la estabilidad. Entonces, este debería ser el punto 1, este el punto 2 y este el punto 3. Debería estar ordenado de esta manera. Porque de cualquier estructura, lo primero que uno siempre analiza es la estabilidad. Una vez hace su análisis de estabilidad, recién hace los otros análisis de resistencia y rigidez. Ahora, ¿a qué se refiere la estabilidad? La estabilidad es, uno verifica que una estructura esté en equilibrio. Una estructura está en equilibrio. Está en equilibrio. Está en equilibrio estático. Está en equilibrio estático. ¿Para qué significa que está en equilibrio estático? Que se tiene que cumplir, ¿no es cierto?, que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 y la sumatoria de momentos es igual a 0. Cuando ven en física la parte de estática, le enseñan esto: sumatoria de fuerza en X igual a 0, sumatoria de fuerza en Y igual a 0 y sumatoria de momento igual a 0.
Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que esas condiciones se cumplan? Independientemente que se cumpla lo que indica, ¿no? Entonces, ya la resistencia de materiales hace un análisis más profundo de esto y interpreta desde el punto de vista estructural que es esto acá. Cuando uno dice que la sumatoria de fuerza en X igual a 0, ahí está indicando que el desplazamiento horizontal es 0. Desplazamiento horizontal es no existe desplazamiento horizontal. El desplazamiento horizontal es nulo. No existe desplazamiento horizontal. Si la estructura no se mueve horizontalmente. Aquí nos está diciendo que no existe desplazamiento vertical. No vaya, en resistencia no vayan a confundir desplazamiento con deformación. No existe desplazamiento vertical. No existe desplazamiento vertical. Entonces, no se desplaza horizontalmente, no se desplaza verticalmente, y esta sumatoria de momentos me está indicando que no existe giro. No existe giro. Es como una puerta que gira alrededor de una bisagra. Entonces, en este caso, si fuera una puerta y está en equilibrio estático, no puede girar alrededor de la bisagra. No existe giro. Entonces, todo cuerpo estructural tiene esos tres movimientos o desplazamientos. Si nos vamos a un esquema cartesiano, ¿qué vamos a hacer? Tengo un esquema cartesiano. ¿Se ve, no, lo que estoy haciendo, jóvenes? Sí, se ve. Sí, se ve. Ok, gracias. Es que siempre pregunto porque a veces, como esta es una pizarra virtual, me ha ocurrido que estoy escribiendo y los alumnos no están viendo, ¿no? O sea, o a veces aparece la pizarra así como está, sin nada de escritura. Si se ve, está bien, perfecto. Entonces, en un esquema cartesiano, XY, si yo tengo aquí un cuerpo cualquiera, ¿cierto? Este cuerpo, un cuerpo sólido, entonces este cuerpo yo puedo trasladarlo acá, ¿no? El mismo cuerpo. Entonces, a llevar este punto a este punto, el punto A al punto A', hagámoslo así, A', acá. A borrar. Entonces aquí tenemos un cuerpo y por efecto de las cargas de este punto A se va al punto A'. Entonces aquí vamos a tener una ubicación en X y en Y. Aquí está X1, Y1, aquí está X2 y Y2. Entonces aquí hay un desplazamiento, un delta X, sería esto acá, y un delta Y. Entonces el delta X y el delta Y tienen que ser 0, ¿no? O sea, el cuerpo no puede desplazarse 1 milímetro, tiene que ser 0. Y el giro, como le indicaba hace un momento, entonces aquí tenemos un punto de giro cualquiera,
giro sería este. El mismo cuerpo tiene un desplazamiento angular, que se llama así. Vamos viendo cada elemento poco a poco. Bueno, vamos a tratar de hacerlo mejor. Okay. Aquí vamos a borrar esto. Entonces, ya, si el cuerpo gira en este sentido, hay un desplazamiento angular, ¿no? Una rotación, este delta tita, que debería ser 0. Entonces, si el cuerpo sufre algún tipo de movimiento, ya no tiene estabilidad, ¿no? Y todo el diseño se basa en esto, ¿no? Que el desplazamiento horizontal es 0 y el desplazamiento vertical es 0 y el giro en cualquier punto sigue siendo 0, ¿no? Esas son las condiciones de un equilibrio estático. Y el cuerpo sobre el que trabaja, o sea, son cuerpos rígidos. En resistencia, aquí vamos a colocar, esta es una pequeña introducción teórica, ¿no? En resistencia de materiales, los cuerpos dejan de ser rígidos. O sea, se considera los cuerpos como son, dejan de ser rígidos. Porque en la estática, cuando ven en física, ahí no se analiza si el cuerpo se deforma o no se deforma, simplemente hacen la sumatoria de fuerza en X y Y y sumatoria de momento y ahí terminan. En la resistencia de materiales no. Ahí hay que ver cuánto se deforma un cuerpo y si tiene una deformación geométrica u otro tipo de deformación. Entonces, en resistencia de materiales los cuerpos dejan de ser rígidos. En este caso ya son deformables, se deforman. Entonces, si ustedes lean el concepto de la estática, para la estática los cuerpos son rígidos. No considera que exista ninguna deformación. En la resistencia de materiales no. Aquí tenemos que ver cuánto se deforma un cuerpo y cómo trabaja cada elemento de ese. Saquen su captura y vamos a hacer un ejercicio para que vean cómo se interpreta esto. Saquen su captura, jóvenes, me avisan. Ya lo tienen. Señora. Ingeniero. Ok. Entonces vamos a analizar un ejercicio para que vean cómo se interpreta eso. Aquí tenemos, aquí vamos a poner este ejemplo acá. No sé qué pasa. Ahora sí. Entonces nos da esta estructura. Hemos comando bien en una sola captura. Tenemos un ejemplo 1. Tenemos esa estructura. Esa estructura está soportando una carga de 2.500 kilos. Entonces queremos saber cómo
trabaja cada cable. O sea, cuando uno habla de esfuerzo, vamos viendo a medida que desarrollemos el ejercicio, vamos a ver 4 tipos de esfuerzo, que son tracción, compresión, torsión y corte, ¿no? Ese concepto teórico está aquí en los apuntes. Está por aquí. Aquí está. En los apuntes lo leen. Aquí está torsión, flexión, aquí indica tracción, cuando se está estirando, compresión, cuando se está comprimiendo. En la teoría tienen esos esquemas gráficos. Igual aquí vamos a hacer los esquemas a medida que vamos calculando. Bien. Entonces, nos dan esa estructura y queremos determinar qué carga absorbe cada elemento de esta estructura y cómo está trabajando. Si está trabajando a tracción o a compresión. Y para eso tenemos que encontrar nuestras incógnitas. Vamos a llamar a esto acá una fuerza. Esta es una fuerza, vamos a llamarlo F1. Y esta es una fuerza F2. Normalmente yo preparo algunos esquemitas más, pero no me dio tiempo. Entonces vamos a desarrollarlo acá. Entonces, tenemos la carga, 2.500 kilos, y queremos saber cómo se distribuye esa carga en los cables que tenemos acá, en estos tensores, con esos elementos estructurales. Porque 2.500 es la carga externa. Cuando uno haya F1 y F2, lo que está determinando es cuánto de esa carga absorbe cada elemento. Y uno sabe qué elemento trabaja mayor o menor, o recibe mayor o menor carga. Entonces nuestro nudo de análisis es el nudo C. Entonces hacemos como hacen en estática. Hasta aquí, nuestro primer análisis es netamente estático. Que hacen en estática. Tenemos en nuestro sistema XY. Tenemos la carga, 2.500 kilos. La carga actual. 500 kilos. Y queremos encontrar las otras cargas. Hay una carga F1, como llamado, una carga F2. Nuestras incógnitas. Y como todas las cargas se concentran en un solo nudo, ¿entiendes? Todas las cargas están concentradas en un nudo, en el nudo C. Ahí se concentran todas las cargas en ese nudo C. Cuando las cargas se concentran en un solo nudo, de las 3 ecuaciones de la estática, que son sumatoria de fuerza en X igual a 0, sumatoria de fuerza en Y igual a 0, y sumatoria de momento igual a 0, cuando todas las cargas se concentran en un solo nudo, en un solo punto, solamente se utilizan estas 2 ecuaciones, o una de ellas, no siempre las 2. Y esta no se utiliza porque todas las fuerzas están concentradas en un nudo. Entonces, de las 3 ecuaciones de la estática, en algunos casos se utilizan las 3, en otros casos se utiliza 2, o en algunos casos solo 1. No siempre se utilizan las 3. Entonces lo que aquí nos faltaría ya son los ángulos. Estos ángulos acá con respecto a la horizontal, vamos a llamarlo esto alfa 1 y alfa 2, que son distintos porque aquí ya estamos viendo que son distintas medidas. Entonces este va a ser alfa 2 y este va a ser alfa 1. Alfa 1 y alfa 2. Entonces, por una relación tenemos aquí por trigonometría netamente. Este es un triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo. Entonces
Usamos nuestras líneas y vienen así. Entonces, nuestros 90 grados estarían ahí. Nuestro primer triángulo, que lo voy a hacer en detalle, aunque ustedes ya se han dado cuenta, pues vamos a hacerlo en detalle. Viene ahí, en un triángulo sería. Aquí tenemos 1,8, mi ángulo alfa 2, y aquí sale 2,4 metros. El otro triángulo es de esta manera. Viene ahí, así y ahí. Este es 2,4 y la base es 2,4. El ángulo 90 lo haría acá. Si le colocamos la ubicación, para alfa 2, este es el vértice A, tal como está allá, y este es C. En este otro caso, este es B y este es C. Este es el ángulo alfa 1. Entonces, hallamos el primer ángulo. Para todas las clases tienen que tener su calculadora. Es puro cálculo que vamos a ver. La teoría, hacemos la introducción teórica y después es puro cálculo. Aquí en este triángulo tendríamos que tangente de alfa 2 es igual a cateto opuesto sobre la adyacente. En este caso es 1,8 dividido entre 2,4. De aquí sacaríamos alfa 2. Eso nos daría, yo acá mi calculador. Es 1,8 dividido entre 2,4. Inverso tangente sería 36 grados. Chuleta de chancho. 52 minutos. 11,63 segundos. Si ustedes sacan algún otro valor, por ahí me equivoco, me dicen. Aquí tendríamos para alfa 1, este es la tangente de alfa 1 va a ser igual a 2,4 dividido entre 2,4. De alfa 1 sería 45 grados, cuando los lados son iguales. Entonces ya tenemos alfa 2, tenemos alfa 1. Viendo los ángulos ya hacemos la sumatoria. Ustedes conocen. Sumatoria de fuerza en X con todas las componentes en X. En este caso, la sumatoria de fuerza en X igual a ser, vamos a tomar en este sentido positivo y en el otro sentido negativo. Si ustedes quieren cambiar los signos, pueden hacerlo de menos. Entonces, en base a eso, tendríamos aquí sumatoria de fuerza en X igual a menos F1 por el coseno de alfa 1 menos F2 por el coseno de alfa 2 igual a 0. Porque la carga externa no tiene componentes. Entonces aquí tendríamos que
F1, despejamos F1, igual a menos F2 por el coseno de alfa 2 sobre el coseno de alfa 1. Tenemos alfa 2 y alfa 1 y calculamos ese valor. ¿Cuánto nos da? F1 va a ser igual a menos. Vamos a sacar eso, sería el coseno de 36 grados, 52 minutos, 11.63 segundos. Dividido entre el coseno de alfa 1. Será 1.13 menos 1.13 por F2. Ese signo menos ya me está indicando que una de las fuerzas tengo que cambiarle de dirección, de sentido en este caso. Entonces la sumatoria de fuerzas en X me permite obtener esa relación entre esas dos fuerzas. Ahora hacemos sumatoria voy a cambiar el color. Sumatoria de fuerza en Y igual a 0. Vamos a suponer hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. Vuelvo a repetir, el signo ustedes lo pueden cambiar, ¿no? Este signo. Pueden darle signo contrario, el resultado es el mismo. Entonces aquí tendríamos sumatoria de fuerza en Y igual a de la fuerza de menos 2.500 kilos, 2.500, ¿cierto? Menos F1 por el seno de alfa 1, que tiene componente hacia abajo, más F2 por el seno de alfa 2 igual a 0, porque F2 tiene componente hacia arriba. Pero aquí sabemos que F1 es igual a 1.13 de F2, entonces aquí tendríamos menos 2000 menos F1 despejarlo directo menos 2.500 kilos, ya sabemos, menos F1 que sería menos 1.13 por F2 por F2 que es equivalente por el seno de alfa 1 más F2 por el seno de alfa 2 igual a 0. Entonces aquí despejamos F2, menos por menos es más, entonces sería F2 por 1.13 por el seno de alfa 1 más el seno de alfa 2 igual a 2.500. Veamos cuánto nos sale ese valor del paréntesis, que es 1.13 por el seno de alfa 1, que es 45 grados. Va a 0,79 más el seno de alfa 2, que es 36 grados, 52 minutos y 11.63. Sería 1.39, aproximadamente 1.4 sale. Esto aquí es aproximadamente 1.4. Por lo tanto, F2
se paga 2.500 kilos dividido entre 1.4. De ahí calcularíamos F2. 2.500 entre 1.4. Eso daría 1.785. ...7 o no lo ponemos con eso. ¿Perdón? Da eso, 7, digamos. O sí, correcto, hay que colocarlo. Sí, hay que colocarlo. Normalmente con 2 decimales. No influye mucho en el diámetro, pero siempre hay que colocarlo, es bueno. Entonces el cable AC recibe esta carga, ¿no? 1.700 y algo. Ahora el cable BC recibe esta otra carga que es F1. Pero fíjense, ahí ya cambia el signo. F1, olvidando F1, igual a menos 1.13 por F2, en este caso es 1.785,71 kilos. Y de ahí calculamos F1 por 1.13. Sería 2017 menos 2017.85 kilos. Entonces, si ustedes analizan cómo se distribuye la carga, ¿no? Entonces para eso se hace este primer análisis, ¿no? Entonces en la estática aquí acaba todo, pero en las resistencias materiales no, aquí comienza en realidad. Fíjense, aquí he calculado la fuerza de F2 y la fuerza de F1. Esto me está diciendo que el cable AC recibe esta carga, ¿no? 1785,71, y el cable BC recibe esta otra carga, menos 2017,85. O sea que de este análisis uno aquí está viendo que el cable BC recibe una mayor carga que el cable AC, o sea, va a trabajar más. Este signo menos es para cambiar la orientación de la fuerza. Recuerden que todo vector tiene magnitud, dirección y sentido. En este caso, vamos a cambiarle el sentido a la fuerza F1, porque aquí me está indicando eso. Entonces aquí este signo menos me está indicando que debo cambiar el sentido. Acá es para cambiar el sentido. La dirección sigue siendo la misma, ¿no? Y los 2017,85 es la magnitud, ¿no? Entonces hay que cambiar el sentido. ¿Vale? Eso nos indica el signo menos. Cambiar el sentido. Entonces, ahora ya una vez sé cómo se distribuye esa carga, ahora tengo que determinar cómo trabaja cada elemento. Entonces, aquí fíjense, hay un análisis por separado. Aquí tengo esto y esto. Viene acá. Vamos a hacerlo así. Entonces, aquí viene este elemento estructural, aquí está el otro. Entonces, tratar de acomodar un poco. Y el nudo estaría acá, aproximadamente, el nudo está ahí. A ver si más o menos así. Luego ya vamos a analizar los apoyos más adelante. Más adelante se analizan los apoyos. Por ahora no. Entonces aquí están los apoyos de donde se cuelgan los cables. Entonces después uno analiza qué ocurre con estos apoyos. Entonces en este nudo C, porque este es el nudo A, el nudo B y el nudo C, ¿no? Que es donde concurren las cargas y donde hemos analizado.
En el nudo C tenemos que actúe esta carga. Aquí tengo una carga externa, ¿no? 2500 kilos de la carga externa. Ya, esa es la carga externa. La carga interna es lo que absorbe cada elemento. Aquí hemos visto que aquí le colocamos este sentido, entonces esto hay que cambiarlo. Hay que cambiarle la orientación, va a ser así. Y este se mantiene porque nos salió positivo. Como este mantiene su signo, entonces esta fuerza sigue siendo en ese sentido, ¿no? Vamos a tomar un poquito esto, para que quede en la misma dirección, aproximadamente. Bien ahí. Entonces como todo este sistema tiene que estar en equilibrio, esto se transmite a este elemento, ¿verdad? Con signo cambiado porque tiene que estar en equilibrio. Y ahí, hasta que llega al nudo del apoyo. Igual acá, como tiene esta orientación, queda así. Y vamos a recortar un poquito esto, que tengamos espacio. Esto queda ahí. Cuesta hacer líneas con este lado. Acá. Viene ahí. Y se transmite al apoyo así. Entonces ahí tenemos nuestras cargas, ¿no? Nuestras cargas internas. Esta es la carga F2. F2, F2 y F2. Igual tenemos F1, F1, F1 y F1. Entonces, cada elemento está trabajando diferente. Este elemento de acá, fíjense, la fuerza lo están estirando. Y este elemento aquí, la fuerza lo están comprimiendo. Vamos a hacerlo de nuevo. Las fuerzas tienden a cortarlo. Y las fuerzas tienden a estirarlo. Entonces este elemento está trabajando a tracción. Tracción, se está estirando. En lo posterior le vamos a colocar signo más. Y este elemento está trabajando a compresión. Compresión. En lo posterior signo menos. Y fíjense que en el nudo de arriba la fuerza estira, ¿no? Tiende a arrancar el cable. Estamos viendo eso. Aquí tenemos el cable que va ahí. Y la fuerza tiende, en ese esquema estructural, la fuerza tiende a arrancar el cable. En cambio, este otro extremo tiende a comprimirlo. Entonces, este es el objetivo del análisis de estabilidad. En el análisis de estabilidad vemos cómo se distribuye la carga externa en los elementos estructurales y determinamos cada elemento cómo trabaja. Si trabaja tracción o compresión y esa fuerza, porque mi fuerza de tracción, que es F2, sería 1785 y mi fuerza de compresión, que es F1, sería 2017 ya con la orientación cambiada, con el sentido cambiado. Entonces ese es nuestro primer análisis que hemos hecho. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Jóvenes se entiende? Ok, sí. Entonces saquen su captura. Ya. Se entendió todo. Qué bueno que se entienda. Ya, saquen su captura y me avisan para hacer otro ejemplo. Después ya tenemos que ir viendo los otros conceptos. Ingeniero, una preguntita. Claro. Cuando sacó el ángulo, el tangente del ángulo alfa 2, trabajó con 36 grados, minutos y segundos. ¿Así se va a trabajar? ¿O solo por esta vez?
No, esos datos, esos ángulos son para ese ejercicio, ¿no? Tú no puedes cambiar los valores. Creo que se refiere a que si siempre tenemos que usar los minutos y los segundos o poner directo 36 grados. Sí, a eso me No. refería. Ya, ¿no? Entonces estaba entendiendo mal. No, sí, siempre en el sistema sexagesimal que estamos utilizando y que se utiliza normalmente ese sistema, ¿no? El sexagesimal. Entonces, en ese sistema siempre se trabaja con grados, minutos y segundos. Y en todos los ejercicios de la materia trabajan siempre así, ¿no? En grados, minutos y segundos. Cuando ustedes trabajan solo con grados, están trabajando en el sistema sexagesimal. El sistema sexagesimal trabaja solo con grados. Pero en nuestro caso no, vamos a trabajar siempre con grados, minutos y segundos. Bien, saquen su captura y me avisan. Ingeniero, disculpe, ¿Sí? ¿qué enunciado tenía el ejercicio? No, el enunciado es simplemente hacer análisis de estabilidad, que es lo que estamos viendo acá, ¿no? Ya, una demostración, ¿no? Correcto, lo que estamos analizando es la parte teórica que tienen acá, ¿no es cierto? Aquí, lo que vimos al comienzo. Entonces, estamos viendo lo que es estabilidad, eso es. Entonces, aquí en la parte teórica les he indicado que cuando uno hace análisis de estabilidad, hace esto, ¿no? Sumatorio se puede en X, sumatorio puede ser en Y, sumatorio, etc. O sea, cuando uno utiliza estos tres conceptos de acá, fíjense. O sea, por eso la resistencia de materiales ya hace una mejor interpretación de estas ecuaciones. Porque cuando yo planteo esas ecuaciones, significa que estoy certificando que esa estructura no se mueve, no hay desplazamiento, ¿no? Y no solamente eso, la estabilidad me permite determinar todo lo que estaba indicando hace un momento, ¿no? Cómo nos determina cuando un elemento trabaja tracción, cuando un elemento trabaja compresión. Nos permite identificar las cargas externas, porque recuerden que esta es una carga externa. Esta es una carga externa, esta es la carga externa. Nos permite identificar de esa carga externa cómo se transmite a cada elemento de la estructura. Entonces, en este caso F1 y F2 son las cargas internas, ¿no? Y qué es lo que absorbe de la carga externa. Entonces, todo ese análisis es de estabilidad. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, ingeniero, se entiende. Ingeniero, Ya. Entonces, la estabilidad, lo que nos... este punto 1, ya tienen su captura, ¿no, jóvenes? ¿Jóvenes? Sí, ingeniero. Ok. Entonces, este punto 1 lo que hace es... Ahorita estamos en este punto 1 que es de estabilidad solamente. Aquí hemos buscado otra estructura para que complementar esto. Por ejemplo, esta de aquí. Todavía no estamos analizando los apoyos, ¿no? Enseguida vamos a ver eso. Vamos a ver una cercha y ver cómo trabaja cada cercha. Podríamos hacer este acá, miren, este aquí, este está mejor, vean. Copiar. Y vean, ahí tenemos una polea, fíjense, porque es algo que uno utiliza bastante. Este es ejercicio 2, vamos a llamar. Ejercicio número 2. Hacemos este ejercicio y ya vamos a ver cómo se interpretan los apoyos también. Los apoyos es importante, cómo se interpreta cada uno. Fíjense, ahí tengo un cuerpo rígido, que es esta barra horizontal. Puede ser una viga de madera, ¿no? Una viga de acero. Y tenemos una polea con dos cables, que son estos acá. Entonces lo que aquí tenemos que hallar es cómo está trabajando cada cable. Aquí va a haber una fuerza F1, podemos llamarlo así, y aquí una fuerza F2.
Aquí lo que nos están pidiendo o lo que nos permite obtener la estática es, o el análisis de estabilidad, es cómo trabaja cada elemento, ¿no? F1 y F2. Entonces, en nuestro esquema de cálculo sería así, ¿no? Tendríamos aquí una barrita horizontal. Se supone que esa barra horizontal es rígida, ¿no? O sea, porque si se deformara, tendría efecto en la posición de la fuerza. Entonces, este es un elemento rígido. Se considera que es un cuerpo rígido en comparación con los cables. Entonces, tenemos la barra rígida, ahí, está acá. Sería esto, la barra rígida. Y en los extremos tenemos dos cargas, ¿no? Una carga aquí que tenemos que hallar. F1 y F2, recuerden que son cargas internas, ¿no? Siempre tienen que diferenciar eso ustedes. F1 que voy a encontrar y F2 que es la otra fuerza. Recuerden que son cargas internas, F1 y F2. Y los 70 newton que tenemos acá es la carga externa. Esta. A ver, esto ya. El lápiz no quiere hacer líneas muy rectas. Esta es la carga externa, ¿no? Que son 70 newton. Recuerden que 1 kilo, jóvenes, ¿cuántos newton tiene? ¿Se acuerdan, jóvenes? 1 kilo. Jóvenes. ¿Cuántos newton tiene 1 kilo? 9.8. ¿Cuánto? 9.8 newton. Correcto. O sea, es la fuerza de la gravedad, ¿no? Así es. Entonces ahí tendríamos que esto vale 1 metro. Donde está actuando la fuerza, ¿no? Hasta el punto donde actúa la fuerza es 1 metro. Y de aquí de los 2 metros le quitamos 1 más 3 sería 4 metros. 4 metros. A ver, ahí. 4 metros. Bien. Tenemos eso, pero nos dan fuerzas inclinadas, ¿no? Entonces, o sea que sí o sí tenemos que hallar estos ángulos acá. El ángulo, como hace un momento, ¿no? Tenemos que hallar este ángulo, llamémoslo alfa 1 y alfa 2. Porque nuestra línea de división es esta, ¿no? Ahí mismo lo señala en el dibujo. Entonces ya ahí se dan cuenta el esquema de cálculo. Entonces directamente tendríamos ahí que tangente de alfa 1, que vamos a colocar, tangente alfa 1 viene a ser igual a cateto opuesto sobre adyacente, sería en este caso 2 metros que tiene la altura sobre 2 metros el ancho. Eso nos va a dar alfa 1 45 grados. Cuando los catetos son iguales siempre nos da ese ángulo, 45. Y luego tendríamos que hallar el otro ángulo, tangente de alfa 2, igual a 2 metros sobre 3 metros. Y aquí hallaríamos alfa 2. Sería 2 dividido entre 3. Sería 33 grados. 48
4,24 segundos. Ese sería el ángulo alfa 2. Ustedes también deben ir calculando y cualquier valor que me puedo equivocar, me dicen para que lo corrija. Bien, entonces ya tenemos los ángulos, que son estos de aquí. El ángulo alfa 1 y el ángulo alfa 2. Entonces aquí tenemos tres ecuaciones de la estática, ¿no? Que es sumatoria de fuerza en X igual a 0, sumatoria de fuerza en Y igual a 0 y sumatoria de momento igual a 0. Yo les indicaba hace un momento que a veces se utilizan las tres ecuaciones si se necesita, o dos o una sola de ellas. En este ejercicio de acá, jóvenes, ¿cuál de las tres ecuaciones o cuáles de las tres ecuaciones deberíamos utilizar, jóvenes? ¿Con cuál nos sería suficiente? Ya. Bueno, en este caso, como las fuerzas no son concurrentes, sí o sí tenemos que utilizar esta de acá. Sumatoria de momentos, porque si ustedes se fijan, las fuerzas no concurren en un solo nudo, ¿no? Están en distintos nudos, por lo tanto, ahí con seguridad que vamos a utilizar esa sumatoria de momentos. Con esa sola ecuación podemos hallar todo. O también podemos, si necesitamos, una de las otras dos ecuaciones. ¿De qué forma? Entonces, vamos a darle una lectura a cada nudo. Este va a ser el nudo A, interpretémoslo así, llamémoslo este el nudo B y este el nudo C. Y de la polea el nudo D, así, A, B, C, D. Entonces aquí tenemos el nudo A, el nudo B y el nudo C. La sumatoria de momentos en cualquier nudo tiene que ser 0, sí o sí. Entonces uno dice, voy a hallar primero sumatoria de momentos en el nudo C igual a 0. ¿Por qué en el nudo C? Porque ahí se anula la fuerza F2. Vamos a suponer que en sentido horario es positivo y en sentido antihorario es negativo. Recuerden que solo la componente vertical me produce momento, no la componente horizontal de las fuerzas F1 y F2. Entonces hacemos sumatoria de momentos en C igual. La fuerza F1 me produce un momento positivo, entonces va a ser F1 por el seno de alfa 1 por su brazo de palanca, que son 5 metros. La fuerza de 70 newton gira en sentido contrario con respecto a ese nudo. Entonces va a ser menos 70 newton por su brazo de palanca, que son 4 metros. Y eso es igual a 0, ¿no? Y de ahí despejamos F1. Entonces F1 va a ser igual a 70 newton por 4 metros dividido entre el seno de alfa 1 por 5 metros. Aquí se van a ir los metros y nos va a quedar solo newton. Y de aquí obtendríamos F1. Ese es el cálculo. En este caso alfa 1 es 45 grados. Entonces sería 70 por 4 son 280 dividido entre el seno de, ¿cuánto era? De 45, ¿no? Seno de 45 por 5. Eso nos da 79,19. Lo verifican. 79,19 newton. Ingeniero, Eso sería, disculpe, ¿no lo redondearíamos a 19.20?
a 79.20 también, si les parece bien, no hay problema. La ventaja que cuando veamos el cálculo estructural, los décimos no influyen mucho. Pero si lo redondean para el diseño, siempre hay que redondearlo a más, ¿no? Así, cuando ustedes redondean las cargas o las fuerzas a más, están yéndose del lado de la seguridad. Entonces siempre redondeenlo a más, por más que fuera aquí 79 y se aproxima